Siguiendo con los arreglos también, otra cosa que es muy importante de trabajar y de resolver es que nosotros podemos pasar datos de un arreglo a otro. Bien, entonces para este caso puede darse el caso de que tú necesites traspasar datos de un arreglo a otro o simplemente guardar elementos, buscar elementos en un arreglo y poder dejarlos en otro arreglo. Entonces aquí se trabaja eh, con un arreglo o más. Bien, entonces para este caso, por poner un ejemplo, supongamos que quisiéramos hacer el siguiente ejercicio en donde podríamos nosotros tener dos arreglos. Por ejemplo, el arreglo X y W, bien, con sus posiciones y tamaño, ¿cierto? Que son como lo necesario para trabajarlo de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Vamos a definir dos dimensiones o simplemente una dimensión que va a corresponder a la X con el tamaño que en este caso nosotros lo vamos a definir como 8, por ejemplo, o 7. Entonces aquí definimos el tamaño, bien, de este arreglo y este arreglo lo vamos a inicializar con números aleatorios y también lo que vamos a hacer es poder mostrar este arreglo, bien. Entonces le decimos que sea hasta tan-1 con paso 1 a hacer, ¿cierto? De esa forma. Y acá principalmente lo que vamos a hacer es definir nuestro arreglo de forma aleatoria, ¿bien? Con las posiciones relativamente definidas acá, en donde simplemente definimos nuestro aleatorio, así, ¿bien? Entre 1 y 100, por ejemplo, ¿bien? Perdón, ahí, entre 1 y 100, ¿bien? De esa forma. Y lo otro que vamos a necesitar, ¿cierto? Es mostrar un arreglo que ya habíamos definido la forma como mostrar un arreglo, que sería de esa forma, ¿cierto? Y ya ejecutando este código tenemos este arreglo que se acaba de generar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros podemos tener el siguiente ejercicio. Supongamos que dado un arreglo X, por ejemplo, yo lo voy a tener acá. Este arreglo X, supongamos que es mi arreglo X, que vendría siendo esto que vemos aquí, ¿bien? Con las posiciones definidas así, ¿bien? Donde aquí tenemos, por ejemplo, un 10, un 0, o por ejemplo un 20, un 1, un 3, un 15 y un 6, por poner un ejemplo, ¿bien? Y nuestro ejercicio lo que va a hacer en este caso es dar o poder traspasar en otro arreglo solamente los números que son, por ejemplo, múltiplos de 5, ¿bien? Entonces, para poder determinar los múltiplos de 5 necesitamos guardarlos en otro arreglo, ¿cierto? Ahora, una cosa importante de esto es que ese arreglo no puede ser del mismo tamaño que la W, ¿cierto? No sabemos el tamaño de este arreglo, ¿por qué? Porque no puede ser de este mismo tamaño, ya que obviamente este arreglo, que es de tamaño 6 para este ejemplo, obviamente no tiene todos los múltiplos de 5, ¿cierto? Por lo tanto, no conviene crear una W del mismo tamaño. Bien. Lo que se debe hacer en este caso, como primer punto, es saber, en este caso, cuántos elementos hay, ¿cierto? Eso es lo necesario para poder elementos hay, ¿cierto? Para poder determinar de cuánto es nuestro arreglo. Bien, por lo tanto, ¿qué nosotros necesitamos saber aquí? Un ejercicio que vamos explicando la vez anterior, vamos a tener que recorrer este arreglo y vamos a tener que contar los múltiplos de 5, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hagamos ese algoritmo, que deberíamos saberlo, nos va a decir que los múltiplos de 5 son 3. Por lo tanto, el siguiente paso, después una vez que sabemos cuántos múltiplos de 5 son, debemos crear entonces un arreglo de 3 elementos. Bien, entonces esa es la primera parte que nosotros vamos a revisar. Bien, entonces vamos a tener dos arreglos, bien, en donde la primera parte es saber de cuántos datos voy a tener que crear el arreglo W. Todavía no hemos hablado del traspaso. Bien, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acá. Como nosotros necesitamos contar, ¿cierto?, los múltiplos de 5, entonces aquí lo vamos a resolver en esta parte de aquí. Vamos a hacer si el elemento del arreglo es múltiplo de 5, bien, entonces de esa manera se pregunta,
entonces mi contador parte en contador más 1, obviamente inicializando nuestro contador en 0. Y recién ya una vez finalizado ese para, lo que tú puedes hacer es crear la dimensión recién W del tamaño que tú contaste los múltiplos. Bien. Luego de eso, simplemente lo que se debiese hacer aquí es volver a mostrar o volver a hacer esta operación de aquí, ¿bien? Porque aquí necesitamos mostrar, en este caso, a W, y aquí necesitamos mostrar a X, ¿cierto? Entonces, si quiero mostrar a W, W ya tiene un tamaño que es cont, entonces no es tan menos 1, sino que es cont menos 1, y mi arreglo ahora se llama W. Bien, al ejecutarlo, bien, si te das cuenta aquí, nos acaba de crear lo siguiente, nos acaba de generar este arreglo, y este arreglo solamente tiene un múltiplo de 5, ¿verdad? Y por lo tanto me va a generar una casilla con el valor 0. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos hecho el traspaso de los valores que están aquí a nuestro arreglo. Bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros aquí? Aquí necesitamos hacer el traspaso. Bien, y principalmente en qué consiste el traspaso, por ejemplo. Le voy a sacar una captura a este arreglo, a estos dos arreglos. Bien, ahí está. Lo voy a pegar en este caso acá. Bien, y principalmente lo que nosotros necesitamos, y si tú te fijas aquí, eh, este primer elemento es la posición 0, ¿cierto? Esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, en la posición 4 del arreglo, ¿cierto? Del arreglo X, yo voy a tener que dejar en la W, en la posición 0 de la W, voy a tener que dejar ese numerito que está ahí, que es el 25. Y recortar un poco el concepto, ¿verdad? X de Y. Eso es lo que yo voy a tener que guardar aquí. Bien, entonces donde X, Y, todo esto corresponde al 25, mientras que el 4 solamente corresponde a la Y. Bien, ahora, lo que necesitas saber también es que para hacer el traspaso, ¿cuál es la técnica? Porque obviamente aquí estoy trabajando con la posición 4, pero la tengo que dejar en la posición 0. Y de acuerdo a lo que hemos visto y explicado en clases, la estrategia aquí es simplemente utilizar una, una variable adicional que se llame k, en donde si yo tengo dos arreglos, por ejemplo, un arreglo que es este de aquí, en donde tengo algunos numeritos, y tengo un arreglo más pequeño, bien, así, por ejemplo, y yo quiero traspasar datos de aquí a acá, bien, lo que se debe hacer es que yo necesito recorrer primero el arreglo que tiene más números, o el arreglo original, que sería, en este caso, X. O sea, aquí nosotros debiésemos hacer un para y empezar a recorrer desde la posición 0 hasta todo el arreglo. Bien, hasta tan menos 1. Ahí, tan menos 1. Y obviamente tener que trabajar con X, Y, ¿cierto? Esa forma. Pero si nosotros quisiéramos trabajar con el arreglo W no puede trabajar con esta variable Y, porque esta variable Y va a llegar hasta la posición, si tú te das cuenta aquí, va a llegar hasta la posición 5, ¿verdad? Por lo tanto, W no puede trabajar con la Y. ¿Por qué razón? Porque la variable Y llega hasta 5, pero el arreglo W, si te das cuenta, no tiene la posición 5. Por lo tanto, ahí se nos caería nuestro programa. Entonces, lo que tú debes hacer aquí es usar una variable, que la voy a pintar de otro colorcito, acá. Vas a tener que utilizar una variable que se llame k, por ejemplo, que parta en 0, y aquí adentro que k vaya sumando de 1 en 1. Obviamente, más 1. Bien, esa es la estrategia. Ahora, pero obviamente, como si yo lo hago así, me va a dar un error también, debe ir dentro de una condición. Bien, entonces eso es lo que vamos a revisar acá. Bien, por ejemplo, si yo quiero traspasar datos del arreglo X al arreglo W, lo que necesitamos entonces es nuestra variable K, que ya está definida arriba.
según lo explicado también, necesitas recorrer el arreglo original con i hasta tan menos 1, bien, con paso 1 a 0, bien. Y acá tú lo que debes hacer es hacer el traspaso, es decir, por ejemplo, si tú haces esto en la variable o en el arreglo w en la posición k, yo voy a guardar en este caso, el número del arreglo que es xi, por ejemplo. Y nuestra k es igual a k más 1. Bien, si yo ejecuto esto se nos va a caer. Si te das cuenta, por ejemplo, ahí nos va a dar un error. ¿Y por qué? Porque según la problemática, este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Así como está, traspasa los datos del arreglo X al arreglo W. Bien, pero, pero, en este caso, lo que tú necesitas saber es que no todos los datos del arreglo X van a parar a la W, ¿cierto? Los que van a guardarse y los que van a guardarse son solamente los números de X que son múltiplos de 5. Por lo tanto, aquí, en este caso, tú necesitas definir y preguntar si el elemento o el arreglo original es múltiplo de 5. Entonces, si se cumple eso, nosotros aquí finalizamos el fin sí. Bien, entonces ya con eso nosotros estamos diciendo que no todos los elementos del arreglo se van a guardar en la W, sino que solamente los que cumplen esta regla. Bien, entonces ya con eso tú te aseguras de que, por ejemplo, para este caso, solamente en este caso hay dos múltiplos de 5 que son el 5 y el 30 y están ubicados en el arreglo W. Bien, entonces de esa forma tú puedes trabajar o generar el traspaso de números, ¿bien? De un arreglo a otro, ¿bien? Por ejemplo, ya con eso tú puedes resolver problemáticas como, por ejemplo, supongamos que tenemos un arreglo, dado un arreglo X, ¿cierto? Un arreglo guarda en otro, por ejemplo, un arreglo de notas, por ejemplo, independientemente del tamaño, guarda en otro arreglo las notas azules, por ejemplo. Ese ejercicio lo puedes hacer, ¿bien? Podría ser también dado un arreglo de ceros y unos, ¿cierto? Guarda en otro arreglo los unos, ¿bien? Y también podría ser dado un arreglo, por ejemplo, guarda en otro arreglo los números superiores al promedio, por ejemplo. Y ya con esos tres ejercicios que tú puedes implementar, eh, podrías ir practicando los ejercicios del traspaso. Bien, entonces dejo estos tres ejercicios también, más los ejercicios que están en la internet para que lo puedas practicar. Bien, y aquí ya tendríamos ejercicios para traspasar datos de un elemento a otro, bien, los números pares, como en la guía de ejercicios, y aquí tenemos otros más, bien, espero que te haya quedado claro y que puedas resolver estos ejercicios que te doy para que practiques, bien.